Elena sintió el aire húmedo y cálido de Buenos Aires mientras caminaba apresuradamente por las calles empedradas del barrio San Telmo. Era una tarde de marzo de 1987, y la ciudad bullía con ese ritmo característico que solo quienes han vivido allí toda su vida pueden comprender realmente. El aroma del asado se mezclaba con el humo de los colectivos y el sonido lejano de un bandoneón que alguien tocaba en una esquina. A sus 32 años, Elena trabajaba como enfermera en el Hospital Italiano, uno de los más prestigiosos de la ciudad. Había dedicado los últimos 10 años de su vida a cuidar de otros, pero su propia situación económica era precaria. Vivía sola en un pequeño departamento de un ambiente en el barrio de Barracas, donde el ruido del puerto la despertaba cada madrugada. Sus padres habían muerto cuando ella tenía apenas 20 años, y desde entonces había luchado sola para salir adelante. Esa tarde regresaba de un turno especialmente agotador en el hospital. Había sido un día lleno de emergencias, y su uniforme blanco aún llevaba las manchas de una jornada difícil. Caminaba con paso firme, pero sus ojos reflejaban el cansancio de quien ha visto demasiado sufrimiento en un solo día. Pensaba en llegar a casa, prepararse un mate y quizás escuchar algo de Carlos Gardel en su viejo tocadiscos. Mientras cruzaba la avenida Defensa, algo inesperado llamó su atención. Un automóvil Mercedes-Benz negro, elegante y brillante como un espejo, estaba detenido en el medio de la calle. Era uno de esos vehículos que raramente se veían en ese barrio, donde la mayoría de la gente se trasladaba en colectivos o a pie. El contraste era tan evidente que Elena no pudo evitar mirar con curiosidad. El conductor del Mercedes parecía estar discutiendo acaloradamente con otro hombre a través de la ventanilla. Elena pudo observar que el conductor era un hombre mayor, elegantemente vestido con un traje gris de corte impecable y una corbata de seda que brillaba bajo la luz del atardecer. Su cabello canoso estaba perfectamente peinado hacia atrás, y usaba unos lentes dorados que le daban un aire distinguido. Todo en él emanaba prosperidad y refinamiento. De repente, la discusión se intensificó. El hombre que estaba fuera del auto gritaba algo sobre dinero, sobre una deuda que debía ser pagada inmediatamente. Elena, aunque intentaba no entrometerse, no podía evitar escuchar fragmentos de la conversación. Palabras como último plazo, consecuencias y no hay más tiempo llegaban hasta sus oídos. Entonces, todo sucedió en cuestión de segundos. El hombre elegante del Mercedes intentó alejarse, pero aparentemente sufrió algo parecido a un infarto o un ataque al corazón. Su cuerpo se desplomó sobre el volante, y el sonido estridente del claxon comenzó a resonar por toda la cuadra. El otro hombre, asustado por lo que acababa de presenciar, huyó corriendo y desapareció entre la multitud. Elena, con todos sus instintos de enfermera activados, no dudó ni un segundo. Dejó caer su cartera al suelo y corrió hacia el automóvil. La puerta del conductor estaba entreabierta, y pudo ver al hombre inconsciente, con el rostro pálido y la respiración entrecortada. Inmediatamente verificó su pulso. Estaba débil pero presente. Su experiencia le decía que cada segundo era crucial. Con manos firmes pero delicadas, Elena logró acomodar al hombre en una posición más segura. Le aflojó la corbata y desabrochó los primeros botones de su camisa para ayudarlo a respirar mejor. Mientras tanto, gritaba pidiendo que alguien llamara a una ambulancia. Los transeúntes comenzaron a acercarse, formando un círculo curioso alrededor del Mercedes. «Por favor, que alguien llame a emergencias», gritaba Elena mientras continuaba monitoreando los signos vitales del hombre. Sus manos trabajaban con la precisión de quien ha salvado vidas antes. Verificaba su pulso constantemente, observaba el color de su piel, se aseguraba de que las vías respiratorias estuvieran despejadas. Una señora mayor que vendía flores en la esquina se acercó con un vaso de agua. «Toma, querida», le dijo a Elena con voz temblorosa. «Está muy mal el señor». Elena asintió gravemente mientras continuaba con sus cuidados. «Necesita llegar al hospital urgentemente», murmuró, más para sí misma que para la vendedora. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se escucharon las sirenas de la ambulancia aproximándose. Elena sintió un alivio enorme, pero no se apartó del hombre hasta que los paramédicos llegaron y se hicieron cargo de la situación. Mientras lo subían a la camilla, ella le explicó rápidamente a los paramédicos todo lo que había observado, los síntomas, el tiempo transcurrido, las medidas que había tomado. Fue en ese momento, mientras la ambulancia se preparaba para partir, que Elena notó algo que había pasado por alto en medio de la emergencia.
En el asiento del pasajero del Mercedes había un maletín de cuero negro, elegante y obviamente costoso. Estaba ligeramente abierto, y a través de la abertura se podía ver el borde de lo que parecían ser billetes. Elena miró a su alrededor. La multitud ya se estaba dispersando, cada uno volviendo a sus propios asuntos. Nadie parecía haber notado el maletín. Ella sabía que no podía dejarlo allí, vulnerable a cualquier ladrón que pasara. Sin pensarlo dos veces, tomó el maletín y decidió que lo mejor sería llevarlo al hospital para entregárselo al hombre cuando se recuperara. Cuando llegó a su departamento esa noche, Elena no pudo resistir la curiosidad. Abrió cuidadosamente el maletín y sus ojos se agrandaron al ver su contenido. Estaba lleno de billetes de alta denominación, más dinero del que ella había visto jamás en su vida. Había también documentos que identificaban al hombre como Augusto Mendoza, un conocido empresario dueño de varias fábricas textiles en Buenos Aires. Elena se quedó sentada en su pequeña mesa de la cocina, mirando el dinero con una mezcla de fascinación y preocupación. Esa cantidad podría resolver todos sus problemas financieros. Podría mudarse a un departamento mejor, quizás incluso comprar uno propio. Podría viajar, estudiar, hacer todas las cosas que siempre había soñado pero nunca había podido permitirse. Pero mientras estos pensamientos cruzaban por su mente, la imagen del hombre inconsciente en el Mercedes no la abandonaba. Recordaba su rostro pálido, la forma en que su respiración se había vuelto tan laboriosa. Ese dinero era suyo, y ella sabía que lo correcto era devolvérselo. Al día siguiente, Elena se dirigió al hospital alemán, donde había sido trasladado Augusto Mendoza. Llevaba el maletín firmemente sujeto contra su pecho, sintiendo el peso tanto físico como moral de su contenido. Al llegar al hospital, se dirigió al mostrador de información. «Buenos días», dijo Elena a la recepcionista. «Ayer ayudé a un señor que sufrió un infarto en la calle. Su nombre es Augusto Mendoza. Me gustaría saber cómo está y, si es posible, visitarlo». La recepcionista, una mujer de mediana edad con lentes gruesos, la miró con cierta desconfianza. «¿Es usted familiar del señor Mendoza?», preguntó con tono formal. «No, soy enfermera. Yo lo asistí cuando se descompensó ayer en la calle», explicó Elena, mostrando su credencial profesional. «Tengo algo que le pertenece y necesito devolvérselo». Después de algunas verificaciones y llamadas telefónicas, la recepcionista le informó que el señor Mendoza estaba estable pero aún en cuidados intensivos. Sus familiares habían sido notificados y estaban en camino al hospital. Elena pidió que le informaran que ella había estado allí y que regresaría más tarde. Mientras esperaba en la sala de espera, Elena observó a las personas que llegaban preguntando por Augusto Mendoza. Primero llegó una mujer elegantemente vestida, de unos 50 años, que hablaba con la recepcionista en voz alta y con tono imperioso. «Soy Cristina Mendoza, la esposa del señor Mendoza», declaró con autoridad. «Exijo ver a mi marido inmediatamente». Poco después llegaron dos hombres jóvenes, evidentemente hijos de Augusto. Elena pudo escuchar fragmentos de sus conversaciones mientras esperaban. No hablaban tanto de la salud de su padre como de asuntos relacionados con los negocios familiares. Mencionaban cuentas bancarias, propiedades, y qué pasaría con las empresas si él no se recuperaba. Elena se sintió incómoda escuchando esas conversaciones. Le pareció extraño que en un momento tan delicado, cuando la vida de Augusto pendía de un hilo, sus familiares estuvieran más preocupados por sus bienes que por su recuperación. Finalmente, después de varias horas de espera, Elena pudo hablar con uno de los médicos. Le explicó quién era y cómo había ayudado a Augusto el día anterior. El doctor le informó que el paciente había sufrido un infarto severo, pero que su intervención rápida probablemente le había salvado la vida. «¿Puedo verlo?», preguntó Elena. «Tengo algo que le pertenece y me gustaría entregárselo personalmente». El médico la acompañó hasta la habitación de cuidados intensivos. Augusto estaba conectado a varios monitores, pero estaba consciente. Cuando vio entrar a Elena, sus ojos se iluminaron con reconocimiento. «Usted», murmuró con voz débil, «usted es la mujer que me ayudó ayer». Elena se acercó a la cama con cuidado. «Sí, señor Mendoza. Me alegra ver que está mejor». Levantó el maletín y lo colocó sobre la mesa auxiliar. «Encontré esto en su automóvil ayer. Pensé que debía devolvérselo».
Augusto miró el maletín y luego a Elena, con una expresión que mezclaba sorpresa y algo más profundo. ¿Usted vio lo que había dentro?, preguntó lentamente. Elena asintió honestamente. Sí, lo vi. Pero sabía que no me pertenecía. Los ojos de Augusto se llenaron de lágrimas. En sus 65 años de vida, nunca había conocido a alguien que devolviera voluntariamente una cantidad tan grande de dinero. Todas las personas en su vida, incluyendo a su familia, siempre habían estado más interesadas en lo que él poseía que en su bienestar personal. ¿Por qué?, preguntó con voz quebrada. ¿Por qué no se quedó con el dinero? Nadie lo habría sabido. Elena se sentó en la silla junto a la cama. Porque no era mío, respondió con sencillez. Y porque lo vi ayer luchando por su vida. El dinero no vale nada si no hay vida para disfrutarlo. Augusto cerró los ojos por un momento, como si estuviera procesando estas palabras. Cuando los abrió nuevamente, había una determinación nueva en su mirada. Elena, dijo, habiendo aprendido su nombre de los registros del hospital, quiero contarle algo. Ese dinero que usted devolvió, era dinero que había retirado para pagar una deuda muy peligrosa. Hay personas que me han amenazado, que quieren hacerme daño si no les pago. Pero gracias a usted, no solo tengo el dinero, sino que también tengo la vida para poder resolver mis problemas. Elena escuchó atentamente, comenzando a entender la gravedad de la situación que había presenciado el día anterior. Pero hay algo más importante, continuó Augusto. Durante toda mi vida he estado rodeado de personas que solo me ven como una fuente de dinero. Mi esposa, mis hijos, mis socios, todos quieren algo de mí. Pero usted, una completa desconocida, me salvó la vida y devolvió mi dinero sin pedir nada a cambio. Eso me ha hecho reflexionar sobre muchas cosas. Elena se sentía incómoda con tanta gratitud. Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho, murmuró. No, dijo Augusto firmemente. No cualquier persona. Créame, conozco a la gente. Lo que usted hizo es extraordinario. Durante los días siguientes, Elena visitó regularmente a Augusto en el hospital. Llevaba libros para leerle, le contaba historias de sus pacientes, sin violar la confidencialidad, por supuesto, y simplemente le hacía compañía. Notó que sus familiares visitaban pocas veces, y cuando lo hacían, las conversaciones siempre giraban en torno a los negocios. Una tarde, mientras Elena le leía un cuento de Jorge Luis Borges, Augusto la interrumpió suavemente. Elena, hay algo que quiero proponerle. Ella levantó la vista del libro, curiosa. He estado pensando mucho estos días, comenzó Augusto. Mi médico me ha dicho que necesito reducir el estrés en mi vida si quiero evitar otro infarto. Pero también me he dado cuenta de que no tengo a nadie en mi vida que realmente se preocupe por mí como persona. Elena frunció el ceño, sin entender a dónde quería llegar. Quiero ofrecerle un trabajo, continuó Augusto. Ser mi enfermera privada. El salario sería 5 veces lo que gana en el hospital, tendría su propia habitación en mi casa y todos los gastos cubiertos. Solo le pido que me ayude a recuperarme completamente. Elena se quedó sin palabras. La oferta era tentadora, pero algo la inquietaba. Señor Mendoza, agradezco mucho su oferta, pero... ¿Pero qué?, preguntó él suavemente. No quiero que piense que lo ayudé por interés, respondió Elena honestamente. Y tampoco quiero que su familia piense que me estoy aprovechando de la situación. Augusto sonrió, la primera sonrisa genuina que Elena había visto en su rostro. ¿Sabe qué me demuestra eso? Que tomé la decisión correcta. Una persona interesada habría aceptado inmediatamente sin hacer preguntas. Elena reflexionó por unos momentos. Su trabajo en el hospital era agotador y mal pagado. Esta oportunidad podría cambiar su vida completamente. Pero más importante aún, sentía una genuina preocupación por la salud de Augusto. Si acepto, dijo finalmente, sería estrictamente como su enfermera. Mi trabajo sería cuidar de su salud, nada más. Por supuesto, asintió Augusto. Es exactamente lo que necesito. Una semana después, Elena se mudó a la mansión de Augusto en el barrio de Recoleta. La casa era impresionante, una construcción de principios del siglo XX con techos altos,
pisos de mármol y muebles antiguos que contaban historias de generaciones pasadas. Elena tenía una habitación propia con baño privado, y un pequeño consultorio médico había sido instalado especialmente para el cuidado de Augusto. Los primeros días fueron de adaptación. Elena estableció rutinas de medicación, ejercicios de rehabilitación cardíaca y una dieta específica para la recuperación de Augusto. También organizó un horario de actividades que incluía caminatas suaves por el jardín, sesiones de lectura y momentos de relajación. La esposa de Augusto, Cristina, inicialmente mostró resistencia a la presencia de Elena. La veía como una intrusa en su hogar y no perdía oportunidad de hacérselo saber. «No entiendo por qué necesitamos una enfermera viviendo en casa», le comentaba Augusto con tono despectivo. «Hay excelentes servicios de enfermería que pueden venir por horas». Pero Augusto se mantenía firme en su decisión. «Elena me salvó la vida», respondía simplemente. «Y su presencia aquí me da la tranquilidad que necesito para recuperarme completamente». Con el paso de las semanas, Elena comenzó a conocer mejor la dinámica familiar de los Mendoza. Cristina pasaba la mayoría de su tiempo en clubes sociales o de compras con sus amigas. Los hijos, Eduardo y Patricio, visitaban ocasionalmente, pero siempre con alguna solicitud de dinero o algún problema en los negocios que necesitaba la atención de su padre. Elena observaba estas interacciones con discreción, pero no podía evitar sentir cierta tristeza por Augusto. A pesar de tener una familia y una fortuna considerable, parecía ser una persona muy sola. Una tarde, mientras Elena ayudaba a Augusto con sus ejercicios de rehabilitación en el jardín, él se detuvo y la miró con seriedad. «Elena, ¿puedo preguntarle algo personal?» «Por supuesto, señor Mendoza». «¿Por qué nunca se casó? Una mujer como usted, tan cariñosa y dedicada». Elena sintió un nudo en la garganta. Era una pregunta que se había hecho muchas veces a sí misma. «Supongo que nunca encontré a la persona adecuada», respondió después de un momento. «Siempre estuve tan enfocada en mi carrera, en cuidar de otros, que nunca me tomé el tiempo para cuidarme a mí misma». Augusto asintió comprensivamente. «Entiendo esa sensación. A veces uno se dedica tanto a otros que se olvida de su propia felicidad». «¿Y usted?», preguntó Elena con cuidado. «¿Es feliz en su matrimonio?». Augusto guardó silencio por un largo momento, mirando las rosas del jardín que comenzaban a florecer con la llegada de la primavera. «Hace mucho tiempo que Cristina y yo somos más socios que esposos», admitió finalmente. «Nos casamos muy jóvenes, cuando yo apenas estaba comenzando en los negocios. Ella me ayudó mucho en aquellos primeros años, pero el amor se fue perdiendo entre las obligaciones sociales y los compromisos empresariales». Elena sintió una onda de compasión hacia él. «Debe ser muy solitario», murmuró. «Lo era», dijo Augusto, mirándola directamente. «Hasta que usted llegó». Esas palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de un significado que ambos podían sentir, pero que ninguno se atrevía a verbalizar completamente. Los meses pasaron, y la salud de Augusto mejoró notablemente bajo los cuidados de Elena. Su presión arterial se estabilizó, había perdido el peso que el médico recomendaba, y su estado de ánimo había mejorado considerablemente. Pero más allá de la recuperación física, había algo más profundo sucediendo entre Elena y Augusto. Habían desarrollado una rutina que iba más allá de la relación enfermera-paciente. Desayunaban juntos todas las mañanas, discutiendo las noticias del día y compartiendo anécdotas de sus vidas pasadas. Elena había comenzado a contarle sobre su infancia, sus padres, sus sueños frustrados. Augusto, por su parte, le hablaba de su juventud, de cómo había construido su imperio empresarial desde la nada y de los sacrificios que había tenido que hacer en el camino. Una noche de julio, durante uno de los inviernos más fríos que Buenos Aires había experimentado en años, Elena estaba revisando los medicamentos de Augusto cuando la llamó desde la biblioteca. «Elena, ¿podría acompañarme un momento?». Ella encontró a Augusto sentado frente a la chimenea, con una copa de vino tinto en la mano y otra esperándola en la mesa auxiliar. «Siéntese conmigo», le pidió suavemente. «Hay algo importante que quiero decirle». Elena se sentó en el sillón opuesto, sintiendo que algo significativo estaba por suceder. «Durante estos meses», comenzó Augusto, «usted ha cuidado de mí de una manera que va más allá de lo profesional. Ha sido mi compañera, mi confidente, mi amiga. Y en el proceso,
Me he dado cuenta de algo que no esperaba. Elena sentía su corazón latir más rápido, pero se mantuvo en silencio. Me he enamorado de usted, continuó Augusto con voz temblorosa. Sé que puede parecer inapropiado, sé que hay una diferencia de edad, sé que estoy casado, pero no puedo negar lo que siento. Elena sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Durante esos meses, ella también había desarrollado sentimientos profundos hacia Augusto, pero los había mantenido cuidadosamente guardados, convenciéndose a sí misma de que eran solo el resultado de la intimidad que surge de cuidar a alguien. Augusto, susurró, usando su nombre de pila por primera vez. No me responda ahora, dijo él rápidamente. Solo quería que lo supiera. Quería ser honesto con usted, como usted siempre ha sido conmigo. Elena se levantó y se acercó a él. Sin decir palabra, tomó su mano entre las suyas. Yo también he sentido algo especial entre nosotros, admitió finalmente. Pero la situación es muy complicada. Lo sé, respondió Augusto. Pero a mi edad, y después de haber estado tan cerca de la muerte, he aprendido que la vida es demasiado corta para no ser honesto sobre lo que uno siente. Esa noche marcó un punto de inflexión en su relación. Aunque no sucedió nada físico entre ellos, ambos habían reconocido abiertamente sus sentimientos. Los días siguientes estuvieron cargados de una tensión emocional que era tanto hermosa como dolorosa. Elena sabía que estaba en una situación éticamente complicada. Era empleada de Augusto, él estaba casado, y ella era responsable de su cuidado médico. Pero también sabía que lo que sentía hacia él era real y profundo. Una semana después de esa conversación, Cristina Mendoza hizo un anuncio que cambiaría todo. Durante la cena, con Elena presente como siempre, Cristina declaró que había decidido solicitar el divorcio. He hablado con mis abogados, anunció con frialdad. Creo que es mejor para ambos que formalicemos lo que ya es una realidad. Hemos sido extraños viviendo bajo el mismo techo durante años. Augusto la miró sorprendido. ¿Estás segura de esto, Cristina? Completamente, respondió ella. Ya tenemos todo acordado. Yo me quedaré con la casa de Mar del Plata y una pensión mensual. Tú te quedas con el resto de los bienes y esta casa. Elena se sentía incómoda presenciando esta conversación tan personal, pero Cristina parecía indiferente a su presencia. Hay una cosa más, agregó Cristina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me mudaré la próxima semana a Mar del Plata. Supongo que ya no necesitarás los servicios de tu enfermera particular. Fue entonces cuando Augusto se incorporó en su silla, con una firmeza que Elena no había visto antes. Elena se queda, declaró categóricamente. Su trabajo aquí no ha terminado. Los meses siguientes fueron de grandes cambios. Cristina se mudó definitivamente a la costa, los trámites de divorcio avanzaron sin mayores complicaciones, y Elena continuó viviendo en la casa, cuidando de Augusto pero ahora también enfrentando la nueva dinámica de su relación. Una tarde de primavera, mientras paseaban por los jardines de Palermo, Augusto se detuvo junto a una fuente y tomó las manos de Elena entre las suyas. Elena, quiero preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesta conmigo. Ella asintió, sintiendo mariposas en el estómago. ¿Podrías imaginar un futuro conmigo? No como mi enfermera, sino como mi compañera de vida. Elena sintió que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Durante meses había soñado con ese momento, pero también había temido que fuera imposible. Sí, susurró. Sí puedo imaginarlo. Augusto sonrió con una felicidad que Elena nunca había visto en él. Entonces, cuando el divorcio sea definitivo, ¿te casarías conmigo? Sí, respondió Elena sin dudar, y esta vez habló con voz firme y clara. Sí, me casaría contigo. Se casaron 6 meses después, en una ceremonia pequeña pero elegante en la misma iglesia donde Augusto había sido bautizado 66 años atrás. Elena llevaba un vestido sencillo pero hermoso, y Augusto lucía más saludable y feliz de lo que se había visto en años. Los hijos de Augusto asistieron a la boda, aunque con evidente reluctancia. Después de la ceremonia, Eduardo, el mayor, se acercó a Elena con una sonrisa forzada. «Espero que haga feliz a mi padre», le dijo con un tono que no sonaba completamente sincero. «Ese es mi plan», respondió Elena con diplomacia, pero firmeza.
Los primeros años de matrimonio fueron los más felices en la vida de ambos. Elena dejó su trabajo como enfermera para dedicarse completamente a su nueva vida, pero no perdió su vocación de cuidar a otros. Convenció a Augusto de que donaran una parte significativa de su fortuna para crear una fundación que ayudara a niños huérfanos y adultos mayores sin recursos. «Quiero que nuestro dinero haga una diferencia real en el mundo», le explicó Elena una tarde mientras revisaban los proyectos de la fundación. «Ambos sabemos lo que es estar solos y necesitar ayuda». Augusto, que inicialmente había sido reacio a desprenderse de tanto dinero, pronto se involucró apasionadamente en el proyecto. Visitaban regularmente los centros de cuidado que financiaban, y Elena se encargaba personalmente de supervisar la calidad del cuidado médico que se proporcionaba. Pero la verdadera prueba de su amor llegó 5 años después de casados, cuando Augusto sufrió un segundo infarto, esta vez más severo que el primero. Elena, que ahora tenía 42 años, se convirtió nuevamente en su enfermera, pero esta vez también era su esposa. «No me vas a dejar», le decía Elena mientras lo cuidaba durante su recuperación. «Todavía tenemos demasiadas cosas por hacer juntos». «Con una mujer como tú a mi lado», respondía Augusto débilmente pero con una sonrisa, «¿cómo podría rendirme?». Augusto se recuperó completamente de ese segundo infarto, y los médicos atribuyeron gran parte de su recuperación al excelente cuidado que recibía en casa y al ambiente de amor y tranquilidad que Elena había creado para él. Al final de la historia, Elena reflexionaba sobre el giro inesperado que había tomado su vida. Había comenzado como una enfermera solitaria que luchaba por llegar a fin de mes, y se había convertido en la esposa amada de un hombre extraordinario. Pero más importante aún, había encontrado su propósito: cuidar no solo de Augusto, sino usar sus recursos para cuidar de muchas otras personas que necesitaban ayuda. «¿Alguna vez te arrepientes?», le preguntó Augusto una noche mientras cenaban en el jardín de su casa, rodeados del perfume de los jazmines que Elena había plantado. «¿De qué?», preguntó ella, genuinamente confundida. «De haber devuelto ese maletín aquel día. Si te hubieras quedado con el dinero, podrías haber tenido una vida completamente diferente». Elena lo miró con ternura y tomó su mano arrugada entre las suyas. «Si me hubiera quedado con el dinero, nunca te habría conocido realmente. Habría sido solo una ladrona que se aprovechó de tu desgracia. En cambio, devolviéndolo, encontré algo mucho más valioso que el dinero. Encontré el amor». Augusto llevó la mano de Elena a sus labios y la besó suavemente. «Y yo encontré a la mujer que me demostró que todavía había bondad genuina en el mundo». Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo porteño, Elena y Augusto permanecieron sentados en silencio, tomados de la mano, sabiendo que habían encontrado juntos algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar: el verdadero amor y la compañía auténtica. Su historia se convirtió en una leyenda en el barrio de San Telmo, donde los vecinos aún recuerdan a la enfermera que salvó a un millonario y terminó conquistando su corazón con su bondad. Y la fundación que crearon juntos continuó ayudando a miles de personas, demostrando que cuando el amor verdadero se combina con recursos abundantes, puede cambiar no solo 2 vidas, sino el mundo entero.